las noches excesos que corren de más, amores ajenos que no ponen freno, historias pasadas que no hay que olvidar. Fui tu sereno, tu vago nocturno, tus ojos en fuego si quieren vengar, tus vicios los míos, tu sexo y mi sexo. Hoy mi pasado me vuelve a atrapar y al mirar las estrellas siento que ya se fue. Un error, aprendí la lección. Pasan las horas, pasan los días y esperemos que este programa no le pase a usted por alto. ¿Cómo les va a todos, señoras y señores? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a La Luna, bienvenidos a la propuesta que tenemos todas las noches aquí desde T5 Satelital, de compartir una hora de charlas de distintos temas, recuperando o buscando recuperar la conversación en tiempos en que justamente a veces charlar es difícil, porque dicen que durante mucho tiempo una gran grieta nos ha venido separando. Y nos ha venido separando a punto tal que si pensás distinto, si pensás diferente, no solamente es imposible el diálogo, sino que además de todo esto, uno debe empezar a prepararse para lo que recibirá del otro lado, ¿no? Todo tipo de comentarios, agresiones, bueno, la grieta que va más allá de lo político, sin lugar a dudas. Pero hoy, en esta noche, vamos a empezar hablando de grieta, vamos a empezar hablando de política, de economía, y vamos a aprovechar a alguien que forma parte de esta casa y de este programa, un amigo con quien siempre, particularmente me gusta mucho charlar de estos temas, porque me parece que pone su punto de vista, su impronta, y siempre es necesaria. Más sobre los tiempos, son los tiempos que estamos viviendo y por los que está atravesando una vez más nuestro país. Alberto Medina Méndez, gracias por estar. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Gracias por la invitación, como siempre. Hablamos un poquito de grieta y hablamos un poquitito de oportunidades y hablamos un poquitito de las transformaciones, pero antes de todo esto quiero una pequeña impresión de lo que se va dando por estas horas, ya que arrancábamos con un programa que decía, con un tema musical que decía pasan los días y pasan las horas, y con qué panorama empezamos a encontrarnos a nivel político, gubernamental en este caso, ¿no? ¿Qué tipo de respuesta sentís vos que está dando hoy el gobierno nacional? Me parece que está pasando todo por lo electoral, ¿no? Yo creo que lamentablemente entramos en una dinámica que tiene que ver más con las elecciones que con las soluciones. Entonces es difícil diferenciar en este momento entre el presidente de la nación y el candidato a presidente de la nación. Y como que se confunden los roles, ¿no? Y Argentina tiene todavía esa inmadurez republicana y política que no consigue disociar una cosa de la otra. Y bueno, es una de las tantas trampas en las que cayó Argentina, y me parece que lo que estamos pasando en estas horas tiene que ver un poco más con eso. No sé si estamos buscando soluciones, me parece que estamos buscando patear un poco la cosa para adelante, salir del paso. Algo que también es muy argento, ¿no? Esto de salir del paso, digo, ¿sí? De no ir a los problemas de fondo, sino que ir superando el día a día, y mañana se verá, el mes que viene será otra cosa, ¿no? Vos no estás adentro de, pero sos un observador de la realidad, no estás adentro de lo que te voy a preguntar, que tiene que ver con la fuerza política que gobierna hoy el país. Hablo de Cambiemos. ¿Sentís que después de las PASO se rompió algo en Cambiemos, verdaderamente? Esa impresión que muchos tenemos, ¿sentís que es más que impresión, es una realidad? Es que llegó forzada esa fuerza política. Como suelen llegar muchas fuerzas políticas, inclusive en este caso la oposición también, llegan con un montón de temores, de dudas, en alguna cuota de resignación, no con entusiasmo, ¿no? No hay en ese espacio político, no se ve
ni siquiera antes de las elecciones, un entusiasmo triunfalista, sino muy por el contrario, una especie de andamiaje para soportar lo que eventualmente iba a venir en términos electorales y para ver si podían desde ese lugar resistir. En la oposición pasa algo parecido, ¿no? Aquella famosa frase de Borges, no nos une el amor sino el espanto, creo que se aplica hace bastante tiempo en Argentina, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco eso también, no solamente con la política, sino con la grieta. No elegimos, terminamos siempre optando lo menos malo, lo que menos nos disgusta. No somos, digamos, defensores de una idea, de un proyecto, de una visión, sino en todo caso somos la negación de lo que eventualmente planteamos, ¿no? Somos anti algo. Y el ser anti algo en realidad es ser nada. Y uno debería tratar de definirse en términos más positivos. Esto lo conversábamos otro día con un amigo, Carlos Moratorio, y él nos planteaba un poco esta mirada, ¿no? Que los argentinos se definen por lo que no son. Y la verdad que hace mucho tiempo los argentinos se definen por lo que no son. Y definirte por lo que no sos es como decir que Daniel Collinet es no Boca, digamos. ¿Sí? No, Daniel Collinet es de River, le gusta un equipo, lo defiende cuando gana y cuando pierde, tiene una convicción. Pero en Argentina eso no es la regla. La regla es estar en contra de algo, digamos. ¿Sí? Y eso también tal vez nos haya llevado a este proceso de profundización de una grieta que ya existe hace mucho tiempo, pero que en los últimos años como se exasperó, ¿no? Alberto, pero ¿existe verdaderamente la grieta? ¿Hay gente que le quiere sacar provecho a esta manifestación de algo que es mucho más que una expresión, sin lugar a dudas? Hay gente que le saca provecho siempre. Los argentinos en eso somos especialistas, ¿no? En sacarle provecho a una situación. Fanáticos hay en todo el mundo. Esto no es un fenómeno exclusivo de Argentina. Pero la imposibilidad de convivir civilizadamente es un patrimonio que nos corresponde mucho a los argentinos, más que a otras naciones, sin ir más lejos, de vecinas, digamos, ¿no? O sea, yo creo que esa incapacidad para vivir en sociedad es la que nos está definiendo en los últimos años. Es vieja la historia, ¿no? Viene de unitarios y federales y pasó a lo largo de la historia argentina en muchas oportunidades, en muchas ocasiones. En el primer peronismo, digamos, el Braden o Perón, y la historia siguió, peronistas, antiperonistas, militares y civiles. Esta especie de dicotomía permanente, pero en los últimos años se exacerbó porque me parece que apareció de los dos lados del mostrador un grupo de fanáticos que no toleran a la gente que piensa distinto. Gente intolerante, que no puede vivir en comunidad, que tiene una enorme dificultad para compartir un asado. No lo puede hacer ni siquiera en familia. No puede separar la paja del trigo, ¿no? O sea, no puede decir, bueno, tengamos una comida en paz, tiene que ir a los temas ríspidos, va a buscar la confrontación, si está todo en orden, va a provocar la discusión para que salte. Y bueno, eso es una dificultad. Es decir, a ver, vos te vas a una casa de unos amigos y sabés que hay temas que en esa casa pueden ser sensibles por su historia personal, por lo que están pasando en ese momento, por lo que pasaron alguna vez. Y bueno, son temas que vos decís, ¿valdrá la pena hablar de esto acá? No. ¿Por qué? Porque venimos a pasar un buen momento. Eso no significa que no puedas discrepar, pero no vas a ir a buscar la confrontación. Y lamentablemente hay dos sectores en la Argentina que no son la mayoría. ¿Sí? Eso también me parece que es importante decirlo, ¿no? Yo no creo que la grieta sea un tema de mayorías en la Argentina, creo que es un tema de minorías. Pero son minorías exacerbadas, enojadas, crispadas, siempre buscándole la vuelta para pelear. Y creo que es un aprendizaje que lamentablemente no lo hemos tenido hasta ahora. Y siempre los que ganan, digamos, le sacan provecho a ese fanatismo y se paran arriba de eso. Digo, ¿alguna vez será que en Argentina ganará alguien que pudiendo profundizar la grieta, la achica? O sea, teniendo la potestad y el poder para agrandarla, termina achicándola. Y creo que ese es el gran desafío para saber si maduramos o no maduramos, ¿no? Hay algunos síntomas positivos en estas semanas respecto a eso. Por ejemplo. Y a ver, los más marginales, digamos, del sistema están callados. Uno podría decir están callados deliberadamente. Puede ser, puede ser que sea una jugada hasta electoral, ¿sí? Pero bueno, aunque sea por eso, me parece que es sano que se llamen a silencio, digamos, ¿no? Y no porque no puedan opinar, sino porque otra vez a profundizar la grieta no es una buena idea, ¿sí? Porque la verdad que para salir, y esto no es una frase hecha, para salir se sale en patota, ¿eh? No se sale por pedazos. El barco no se hunde
una parte del barco y la otra no se hunde. Se hunde el barco completo. Entonces, cuando a Argentina le va mal a todos. O a la inmensa mayoría de los argentinos. Y venimos repitiendo esta historia hace mucho tiempo. No es patrimonio de un sector, esto es general. Pero creo que también los que están en el medio tienen una enorme tarea. O sea, así como los marginales siempre van a estar, creo que los que somos mayoría, que tenemos una visión, que podemos discrepar, pero también podemos desdramatizar, ¿no? O sea, vos y yo que somos amigos, podemos jugar un rato con el Boca River, pero al día siguiente nos sentamos a tomar un café y el tema no se habló, digamos, ¿sí? Una chanza y listo, digamos, pero ¿no? una cosa es un Boca River, evidentemente, para la gente, y otra muy distinta tiene que ver con pasado, presente y futuro. Y cuando metes la política, ahí parece que es el cóctel perfecto para que no haya forma alguna del diálogo. Yo, a partir de lo que vos contás, a lo que estás manifestando, a mí se me vienen a la mente un montón de imágenes de lo que hemos pasado en los últimos días y sobre todo lo que hemos pasado en los últimos, no solamente, porque algunos van a creer, van a decir, estábamos hablando de los últimos años del gobierno de Macri, no, yo estoy hablando de los últimos años de lo que pasó con el kirchnerismo, pero digo, me parece que el macrismo tomó la peor receta del kirchnerismo y la potenció desde su lado. En lugar de calmar las aguas, que podía ser un elemento pacificador y que podía haber llevado agua para su molino, lo único que trató de buscar es a los hinchas de River, que eran suyos, decirle que los de Boca no tenían que estar en esta cancha y no podían ganar una copa, o viceversa. Y eso no va a permitir en el corto, en el mediano ni en el largo plazo ese acercamiento que todos los que estamos en el medio pensamos que se deberían dar. Pero fíjate que el debate sigue siendo blanco y negro todavía. O sea, todavía estamos asistiendo a una discusión de ellos y nosotros, los que están y los que vuelven. Es decir, toda la dialéctica del lenguaje que se utiliza es un lenguaje de grieta, de separación. Cuando en realidad, por eso digo, hay algunos gestos, ¿no? En estas horas, por ejemplo, se juntó el nuevo ministro de Economía con los referentes económicos del candidato del otro espacio político. Hace una semana atrás, después del resultado electoral, hubo una llamada telefónica entre el presidente de la Nación y el principal nuevo jefe de la oposición. Bajo una circunstancia determinada. Pero, digamos, eso es lo que en cualquier sociedad civilizada funciona, digamos, ¿no? O sea, el diálogo tiene que estar igual. Ni siquiera tiene que estar publicado el diálogo. Forma parte de las reglas de juego de la convivencia, ¿no? O sea, y ahí es donde me parece que a Argentina le cuesta mucho eso, ¿no? Porque insiste con esta receta de la división y yo creo que la solución que viene, muchos están preguntando, por ejemplo, en estas horas, ¿y qué pasa si gana Alberto Fernández y se confirma el resultado el 11 de agosto? Entonces, ¿qué política va a hacer? Y en realidad la pregunta debiera ser, ¿qué políticas van a consensuar? No quién tiene mayoría en la Cámara, digamos. Esa no es la discusión. Pero esa discusión ya te muestra la grieta. A ver si tienen mayoría, si no tienen mayoría. La verdad que no sería un problema las mayorías si lo que se va a proponer es una cosa en la que podemos acordar. Que probablemente no sea el 100% de las cosas que haya que hacer, ok, pero empecemos por ahí. O sea, empecemos por buscar esas cosas que tenemos en común. Después vemos quién nos cae más simpático, menos simpático, esa es otra discusión. Pero Argentina no puede resolver lo esencial. O sea, Argentina no puede resolver temas como la educación, como la justicia, como la reforma política, como los temas que tienen que ver con la seguridad, que no son temas de debate ideológico, que tienen muy poco de debate ideológico. Ahora, ¿pero le importan resolver, interesan resolver a la dirigencia política? Ahí es donde falta el liderazgo, tal vez. Porque cuando aparecen los líderes, estas cosas se resuelven. Y no voy a elegir ejemplos de Argentina para no herir susceptibilidades, pero el modelo de Mandela, con el que yo tengo enormes divergencias ideológicas, fue un modelo de pacificación. Es decir, bueno, acá no se puede gobernar con minorías y mayorías, hay que abrir una alfombra roja, hay que buscar políticas en común, porque el problema de fondo que tiene la sociedad es la división. Y bueno, hagamos un himno que podamos cantar todos, hagamos un gobierno en el que podamos estar todos. O sea, el modelo fue un modelo de cerrar grietas, ¿sí? Y bueno, con el paso de los años, tuvieron que pasar varias generaciones y podríamos decir que esa sociedad está bastante mejor que ahora, que en ese momento.
no cerró la grieta, pero digamos que avanzó muchísimo. Es una sociedad mucho más civilizada. Alemania, por dar otro ejemplo. Bueno, fueron superándose algunas heridas, no ha pasado tanto tiempo, y sin embargo pueden convivir, ¿no? Claro, Alberto, pero vos hablás de Y algo son sociedades que han tenido más conflictos que nosotros, sin claramente, dudas, ¿no? pero ¿sabés qué? A mí, yo te escucho y a mí se me viene a la mente la imagen de lo que pasa con la Argentina, y la Argentina todos queremos resultados para ayer. Se trabaja sobre la inmediatez y no con un plan a futuro, sin importar quién sea el que venga detrás. Porque además, eso está claramente demostrado, que si estabas vos y mañana vengo yo, que soy totalmente opuesto a tu forma de pensar, de realizar la política, por más que hayas hecho algo que estaba muy bueno, yo tengo la obligación conmigo mismo de cambiarla. Sí, de refundar el país. Claro, refundar. Hay una permanente búsqueda de la refundación. Bueno, por eso digo, vamos a tener dentro de pocos meses probablemente un cambio de gobierno. Frente a ese cambio de gobierno hay una nueva oportunidad de repetir esa historia que vos decís, de sacamos todo lo que está, empezamos todo de cero, cambiamos todo, o nos sentamos a conversar y decir, che, ¿qué podemos hacer que no vayamos a cambiar? Y vamos a seguir manteniendo las diferencias en los temas en los que no estamos de acuerdo. Un buen modelo que tenemos acá cerca es el modelo de Chile. Chile tiene una centroizquierda y una centroderecha que han gobernado en forma casi alternativa en los últimos años, pero han tenido 20 años de gobierno de la centroizquierda, después de una dictadura militar. Y han conseguido tener políticas de Estado bastante permanentes y han sido el país que por lejos ha progresado más en América Latina, pero por lejos. O sea, con diferencias abismales, no es que apenas han progresado. Han conseguido una continuidad y no tienen una diferencia étnica ni histórica con Argentina, digamos, ¿no? O sea, de hecho tienen, diría yo, más problemas que los que tiene Argentina. Tienen un territorio mucho más limitado, tienen un país que topográficamente presenta un montón de inconvenientes, no tienen tierra tan fértil como nosotros, y sin embargo es una sociedad que ha aprendido a convivir después de haber pasado dictaduras, conflictos. Y el problema de Argentina a mí a veces se me hace que nosotros no aprendemos. O sea, si vos pensás que lo que viene ahora es la revancha de lo que pasó antes, y es porque no entendimos nada, ¿sí? Ya el solo hecho que lo pienses, digo, ¿no? Ni siquiera te estoy diciendo que suceda. Por eso digo que me parece que los que estamos ahí sin movernos somos los que estamos en el medio, que somos la mayoría. Porque siempre los marginales, volvemos al ejemplo del fútbol, ¿no? ¿Quiénes son los violentos en una cancha de fútbol? Los barros. 20 tipos, Sí, 50, 20, sí. 200, Sí. ¿sí? Vos que sos una Sí, habitué, sí, sí. 200 Sí, tipos. 200 tipos. Bueno, 200 tipos sobre cuántos que están en la cancha. Son unos marginales, son tipos que no representan al hincha de fútbol. Y el hincha de fútbol grita ahí, está un rato ahí descargando su pasión, pero después va a su casa y sigue su vida. Digamos, ¿sí? No se termina el mundo en esa Pero discusión. en el ejemplo futbolero, Alberto, hay un tema. Mirá, post Copa Libertadores anterior, hoy hay una posibilidad, una chance de que los equipos argentinos más representativos vuelvan a verse las caras. Y hay como una sed de revancha de un lado y del otro lado hay como una intención de quiero volver a hacerlo. Pero en verdad nadie se para en el medio más allá de cuál sea el resultado, ¿sí? O sea, ese fanatismo futbolero que debería limitarse a la cancha y que vos vuelvas a tu casa, parece que verdaderamente está extendido en toda la sociedad y solamente vale que a vos, claro, que vos le ganes, como sea, pero que le ganes. Y que dentro de lo posible, además que ese es el tema más preocupante, que si vos le ganas, goces a tu rival. Claro, pero ¿cuánto tiempo? Hay un folclore que es un folclore limitado. Claro, pero en el fútbol tendría hasta cierta lógica, pero esto que nos pasa hoy como sociedad... El tema de la venganza, ¿no? O sea, y ahí bueno, es ahí la cuestión. Yo los últimos días cuando escuchaba a Carrió, digo, la verdad es que después de haber visto la primera imagen de Lilita Carrió, con todo lo que potencialmente era, y hoy quizá hay mucha gente a la que le resulta, como también me chocan imágenes de la vereda enfrente, de Delía para abajo y para arriba, me parece que no es eso lo que pretendemos nosotros. Pero ahí te voy a dar ejemplos prácticos, ¿no? O sea, a ver, la Argentina tiene desafíos que resolver en el cortísimo plazo. Tiene que renegociar su deuda, por ejemplo. ¿Sí? Y yo te puedo asegurar que hay coincidencias absolutas entre un sector de la política y el otro respecto a que hay que renegociar.
Después podrán discutir de cómo renegociar. Entonces, ¿qué mayoría parlamentaria me está hablando? La mayoría la van a tener. Es más, pueden tener unanimidad si quisieran, ¿sí? Ahora, tienen que sentarse a conversar y, a ver, para salir de la LELIC, es un despiole bárbaro que tenemos en el sistema financiero. Hay coincidencia. ¿Hay alguien que piense que no hay que desarmar eso? Si todo el mundo sabe que eso es una bomba. Entonces, lo que hay que sentarse a conversar es cómo lo vamos a desarmar. Entonces, a ver, va a haber muchas más coincidencias de las que uno se imagina. Porque hay cuestiones técnicas que ni siquiera meritan una discusión ideológica. Son temas técnicos y hay que resolverlo en ese ámbito. Y va a haber coincidencia. Ahora, podemos ir superando problemas y decir, bueno, este problema lo sacamos, este otro lo sacamos, este otro no lo podemos sacar porque tenemos diferencia metodológica. Ok, pero si nosotros pudiéramos sacar solamente los temas en los que ya estamos de acuerdo, te puedo asegurar que este sería otro país, con pocos desafíos por delante para resolver. ¿Qué es lo que pasa, diría yo, en la inmensa mayoría del mundo civilizado? ¿Sí? ¿Tienen problemas? Sí. ¿Los tienen que resolver? Sí. Pero son pocos los problemas a resolver, no son una tonelada de problemas. Nosotros tenemos problemas en todos los frentes. Argentina tiene problemas en el sector que vos le busques. Tienen problemas educativos, judiciales, políticos, económicos, sociales. O sea, no hay un agujero en el que vos digas, acá esto está bien, ¿sí? Esto no toque porque funciona fantástico, ¿no? Entonces, digo, ¿podría la política proponernos un nuevo juego? ¿De qué depende esto? De los líderes, sin duda, ¿sí? O sea, vos necesitas liderazgo con mayor grandeza. Hasta ahora no aparecieron. A mi juicio no lo fue el kirchnerismo, a mi juicio no lo fue Macri. Ese liderazgo abierto, amplio, plural, capaz de diferenciar lo bueno de lo malo, capaz de sentarse a dialogar, no cuando le conviene, sino cuando no le conviene. Mostrar gestos de grandeza, en definitiva, ¿sí? Volviendo a la jerga futbolera, ¿viste ese instante en el que el técnico de un equipo que ganó se acerca al técnico del equipo que perdió? Sí. ¿Viste ese gesto, ese Sí, momento? ¿Sí? El del boxeador que después de pelear toda la pelea y hasta noquearlo, se acerca para abrazar al boxeador que perdió. Bueno, ese es el código básico que no está en Argentina. Que es un código básico de cualquier disciplina, en cualquier ámbito de la vida, que es la comprensión, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, en ser grande, en serio, ¿no? En ser grande con mayúscula. Y creo que a eso nos está faltando como sociedad, porque tampoco pasa eso en la calle, ¿no? El tipo que se baja a pedir disculpas, o sea, tampoco pasa. Claro, ¿sí? esto se ha multiplicado, La política se contaminó todo. Se contaminó todo, entonces faltan gestos. Los hay por ahí, ¿eh? Pero son pocos. Y yo creo que ahí es donde yo digo que hay una sociedad silenciosa que no está representada por la grieta, que podría dar el ejemplo, ¿sí? Y podría ser el ejemplo en un montón de ámbitos de la vida. Porque el argentino es solidario, el argentino es comprensivo. Lo dice gente que no es de acá, que no vive con nosotros. Y que cuando nos visita, dice, che, ustedes son tipos que son capaces de saludar al vecino. Eso en otros lugares no pasa, ¿sí? O de preguntarle qué le pasa al vecino, o de conversar con gente que no conocen, ¿sí? Cosa que no pasa en otras sociedades. Entonces, hay, digamos, algunos síntomas de que se podría llevar eso adelante. También hay que exigirle eso a los gobernantes, ¿no? También hay que exigirle a los gobernantes que tengan gestos de grandeza, de amplitud, de diálogo. Porque también si el político no tiene ninguna presión de sus votantes y de la sociedad civil, no lo va a hacer. Pero creo que estamos en un punto de inflexión en Argentina en el que ese temita que estamos tocando hoy es tal vez más importante que los problemas económicos y los desafíos que tenemos que superar. Si nosotros pudiéramos destrabar este tema, me parece que Argentina tendría otro futuro, con complicaciones, ¿no? Vos decías hoy, queremos soluciones ya. Sí, es probable, pero te pregunto, ¿alguna vez alguien nos vino a plantear que las soluciones pueden demorar más tiempo? La dirigencia en público nos dijo, miren muchachos, vamos a tener que remar 2 años, y lo dicen los de Boca y los de River. Lo dicen lo de A y lo de B. Los dos dicen lo mismo, ¿sí? ¿Nos podemos poner de acuerdo en que esto nos va a llevar un tiempo? Como cuando vienen a plantearte una solución a un problema y vos tenés un problema en el auto. ¿Viste? Venga la semana que viene porque esto tiene para una semana. Es cuestión de hacer el duelo y decir, bueno, listo, está bien, vengo la semana que viene, ¿sí? No me gusta, que voy a hacer toda una semana sin el auto, empiezo a plantear los problemas, pero al ratito me acomodo a la nueva situación y sé que dentro de una semana voy a tener una respuesta, digamos. Esto funciona igual, creo que es un problema de expectativas, ¿no?
no sé si queda grande o no la palabra, esperanza de que esto pueda darse? Sí tengo. O sea, yo digo que siempre que cambie un ciclo político en Argentina existe esta posibilidad. Pero va a depender de la grandeza de los jugadores que jueguen, no solamente de los que ganan, también de los que pierden, ¿sí? De esa grandeza que te obliga a ir al pie y decir, che, no gané, acá estoy para ayudar. Decime qué parte de la tarea me toca y yo doy una mano. Digamos. Después te voy a ganar a vos en la próxima elección si puedo, pero como pasa en el fútbol, porque voy a jugar mejor que vos. No porque te voy a hacer una zancadilla, ¿sí? No porque te voy a ir a tirar tomate en el medio del entrenamiento, ¿sí? Sino porque yo voy a entrenar para estar mejor preparado que vos cuando tenga que jugar el próximo partido y voy a hacer todo el trabajo físico, técnico, futbolístico para estar en condiciones. No haciéndote zancadilla para que vos te caigas y yo te gane porque te caíste, digamos, ¿no? Entonces creo que faltan gestos de un lado, faltan gestos del otro. La bisagra política tal vez nos dé la oportunidad. Quiero ser optimista, me gustaría pensar de que se aprendieron de algunos errores, que los errores que se cometieron en los últimos años se pueden corregir. No digo todos, pero me conformaría con que aparecieran algunos gestos que creo que serían la verdadera bisagra. Después los problemas económicos, más tarde o más temprano los vamos a resolver. Alberto, muchas gracias. A vos por el tiempo. Nos vamos a ir a la pausa, quédense hasta la medianoche. Estamos en la luna y enseguida tenemos algo muy lindo para compartir con ustedes.